De nuevo con todos mis suscriptores y visitantes del canal. Si has experimentado el error Critical Process Die en Windows, esto podría deberse a diversas causas. Sin embargo, es importante tomar medidas efectivas para evitar la pérdida de datos o daños en el sistema. Descubre cómo solucionar este problema acompañándome durante todo el tutorial. Te enseñaré a reiniciar tu computadora en modo seguro, realizar un escaneo del sistema y del disco duro y descargar las actualizaciones de Windows. No te pierdas esta valiosa información para solucionar el error en tu sistema operativo de Windows. Les invito a dar like, suscribirse y activar la campana para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido. Para reiniciar tu computadora en modo seguro, sigue estos pasos. Enciende tu computadora y espera a que aparezca la pantalla azul con el mensaje de error o en su defecto el logo de Windows. Haz clic en el botón de encendido y manténlo presionado durante unos segundos hasta que tu computadora se apague completamente. Haz el anterior procedimiento por lo menos 3 veces de forma continua hasta que inicie el diagnóstico de Windows. Tu computadora deberá mostrar la pantalla de recuperación. En esta pantalla, haz clic en Solucionar problemas. Luego haz clic en Opciones avanzadas. Haz clic en Configuración de inicio. Haz clic en Reiniciar para reiniciar tu computadora en modo seguro. Una vez que tu computadora se reinicie, verás varias opciones de inicio incluyendo el modo seguro. Selecciona la opción Modo seguro presionando 4 y espera a que Windows 10 se inicie en modo seguro. Abre el menú de inicio de Windows y escribe el comando cmd en la barra de búsqueda. Haz clic derecho en el resultado y selecciona Ejecutar como administrador. Escribe sfc espacio barra inclinada scan now en la ventana del símbolo del sistema y presiona Enter. Esta acción escaneará y corregirá cualquier problema en los archivos del sistema. Su duración dependerá de la capacidad de procesamiento del ordenador. Cuando termine de hacer el escaneo, escribe chkdsk espacio barra inclinada F espacio barra inclinada R en la ventana del símbolo del sistema y presiona Enter. Esta acción buscará y reparará cualquier error en tu disco duro. Te va a pedir que escribas una S o una N si quieres afirmar o negar el proceso. En mi caso coloco la N para no continuar con el procedimiento debido a que mi PC no presenta fallos. Reinicia tu computadora en modo normal y verifica si el error Critical Process Die ha desaparecido. Por último, descarga e instala las últimas actualizaciones de Windows y los controladores del dispositivo desde el sitio web oficial de Microsoft cuando esté recuperado y funcionando el sistema operativo. Recuerda que en nuestro canal encontrarás más tutoriales y guías para ayudarte a resolver problemas comunes en tu computadora y mejorar tu experiencia de usuario. No dudes en visitarnos y suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en dejarme un comentario. Estamos aquí para ayudarte y proporcionarte la información que necesitas para aprovechar al máximo tu sistema operativo. Hasta pronto.